Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Cuesta Beltrán y les vengo a hablar de la herencia, la reproducción de los seres vivos y la genética. ¿Qué es la reproducción de los seres vivos? La reproducción es una de las funciones esenciales de los seres vivos que asegura la supervivencia de los organismos a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevos individuos semejantes a ellos mismos. Existen dos modalidades de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Prácticamente es que la raza o la especie de animales pueda vivir mucho más tiempo y multiplicar el número de población o de... Sí, de población. Ahí vemos la sexual y la sexual. La sexual y la sexual. Asexual. La reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo desarrollado en la cual a partir de una célula o un grupo de células se desarrolla por procesos mitóticos un individuo completo genéticamente idéntico al primero. Prácticamente es cuando un ser vivo logra hacer otro o logra hacer uno idéntico a él que también tenga vida para multiplicar su raza o su especie, como lo es la estrella de mar y la gemación. La estrella de mar, como es la fragmentación y la gemación. Sexual. La reproducción sexual es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar, comenzando con un proceso. Prácticamente es cuando un macho y una hembra de la misma especie, tienen acto para poder generar un ser vivo con la misma información genética de cada uno. ¿Qué pasa si los seres vivos no se reproducen? Si una especie de los seres vivos no se reprodujera, entonces es posible que esta especie se extinga. En este caso, todas las especies necesitan reproducirse para mantener en vigencia su especie. De lo contrario, la especie se extinguiría. Prácticamente es cuando, por ejemplo, una raza de animales, como podemos ver la que está aquí, fue siendo acabada poco a poco por el ser humano y quedó muy poca parte de su población, como muy pocas hembras como mujeres, y ya no tenían, ya no eran suficientes como para reproducirse y hacer una nueva población antes de que sean eliminados por el ser humano. O quedan muchos hombres o quedan muchas mujeres y ya no son suficientes como para seguir generando esa especie. ¿Cómo se reproducen los seres unicelulares? Los seres vivos unicelulares. Los organismos unicelulares se reproducen por reproducción binaria o bipartición. Es un tipo de reproducción celular directa propia de protozoos como la ameba, el paramecio, etc. Gemación. Las levaduras, hongos unicelulares reproducen por gemación. Ahí podemos ver la bipartición, la gemación y la esporulación. Material genético. El material genético se emplea para guardar la información genética de una forma de vida orgánica y en eucariotas está almacenada en el núcleo de célula. Para todos los organismos conocidos actualmente, el material genético es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico. Acá la vemos. ¿Cómo se encuentra el material genético? El material genético es toda la totalidad de ADN que presenta un ser vivo. Se compacta en un área discreta de la célula formada por los cromosomas. Estos se encuentran en los virus, células procariotas, en el núcleo de células eucariotas y el cloroplasto y mitocondrias. Como vemos acá, la célula eucariota y procariota tienen el material genético de cada una y también comparten similares como la membrana plasmática, el citoplasma y la envoltura nuclear. ¿Cómo se diferencia el ADN de los seres humanos entre sí? La diferencia típica entre una especie e incluso de los humanos es de 0,1% o 1 de 1000 de las letras que componen una secuencia de ADN. La variación genética, la diferencia promedia en ADN mitocondrial entre dos individuos de la misma especie, no aumentará con el tamaño de la población.
Como podemos saber, nuestro material genético tiene pues genes de muchos antepasados, como nosotros tenemos genes de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Y pues siempre tenemos como el 0,1% o como dicen de acá, de 1 a 1000 de las letras que componen la secuencia. Prácticamente cuando tengamos hijos es como nosotros le damos el 0,1% de toda nuestra raza o todo lo que nosotros tenemos que no es similar, como algunos tienen la nariz más grande que la de mamá o mucho más pequeña que la del papá, etcétera, etcétera, que son cosas nuestras que se las damos ya a nuestros hijos y que se irán acumulando según el tiempo. ¿Qué animales es más parecido genéticamente al ser humano? Un equipo de investigadores han logrado desfigrar el genoma del gorila. El simio vivió más cercano a los humanos y los chimpancés y ha visto que las semejanzas con el genoma del humano son más amplias de lo que creías en un principio. Prácticamente podemos decir que el gorila es más similar a un chimpancé y un humano, ya que pues no tienen casi el mismo material genético o la misma el mismo genoma que el ser humano, o sea, el animal que más se acerca a ser parecido al de nosotros. ¿Cuál es el material genético que puede encontrarse en los virus? Genomas virtuales. Todos los virus tienen material genético, hecho de ácido nucleico. Tú, como el resto de la vida basada en células, usas el ADN como tu material genético. Los virus, por otra parte, pueden utilizar el ARN o el ADN, que son tipos de ácidos nucleicos. Como podemos saber, el animal virus Scratch o Bacterial Extract. Podemos poner como por ejemplo el coronavirus, que el coronavirus entra a nuestra célula, entra a la célula de nuestro cuerpo y se alimenta de nuestro material genético, que en este caso tendría ADN. Herencia genética. La herencia genética es la transmisión a través del material genético existente en el núcleo celular de las características anomáticas, fisiológicas y otro tipo de seres vivos a sus descendientes. Las herencias consisten en la transmisión a su descendencia de los caracteres ascendentes. Prácticamente la herencia genética es que tú siempre vas a tener, no sé, los mismos colores de ojos que tu madre, o tú siempre tienes la misma altura que tu padre, así como solamente puedes parecerte más a tu padre que a tu madre. ¿Cuáles son los tipos de herencia? ¿Qué tipos de herencia podemos encontrar en las enfermedades hereditarias monogénicas? Herencia autosómica, herencia autosómica recibida, herencia ligada a la X denominante, la herencia ligada a la R recesiva, herencia parcialmente ligada o pseudoautosómica, herencia mitocondrial. ¿Cómo se vive la herencia entre hijos e esposas? En el caso de hablar de herencia forzosa y sin testamento, la herencia se debe dividir en 3 partes iguales. En primer lugar, la llama mencionada legítima se reparte a partes iguales entre hijos y descendientes a partes iguales. Los de gran grado más cercano, inactivos. Prácticamente, como tú eres padre, tú le puedes dar tu mitad de herencia a tus hijos, así como no le puedes dar nada. Como vemos en la primera imagen, el padre le da a sus 2 primeros hijos la mitad de su herencia, pero en la segunda no es capaz de hacerlo y la madre es la que, pues esos hijos se parecerán mucho más a la madre. En la segunda podemos ver que el padre sí puede dar lo suficiente y la madre pues también lo suficiente. ¿Cómo se reparten la herencia entre los hermanos? Bueno, pues no alcanzo a llegar a este tema acá, pero es casi prácticamente lo mismo, que según la cantidad de hijos se divide entre 100%. O mirando el caso anterior, sería un proceso menor. Bueno, muchas gracias por todo.